Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del paciente con alteraciones en la serie mieloide. Recordemos, a modo de repaso, que en la hematopoiesis existía una stem cell o célula pluripotencial que originaba a la madre mieloide y a la linfoide. La primera representaría el origen de las plaquetas, eritrocitos, monocitos y granulocitos neutrófilos, y la segunda a los linfocitos. Desde el punto de vista de la clasificación semiológica de la serie mieloide, hay dos tipos de patologías proliferativas, las crónicas y las agudas. Las crónicas son los síndromes mieloproliferativos que competen esta clase, que abarca la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera y la trombocitosis esencial, cualquiera de ellas evolucionando hacia la mielofibrosis, y la mielodisplasia, diferenciándose en que es un trastorno de la morfología de la serie mieloide o glóbulos rojos y plaquetas, a lo cual se agrega una tricitopenia con un stop medular en su salida hacia la sangre, que la diferencia en el síndrome mieloproliferativo, donde proliferan las tres series, y en la mielodisplasia tenemos tricitopenia. Cabe destacar la diferencia en cuanto al tiempo evolutivo de la leucemia aguda, de la serie mieloide, que ya hemos explicado en la clase anterior. Los síndromes entonces mieloproliferativos se caracterizan por una expansión clonal de la stem cell que da resultado un aumento de la celularidad medular, con una línea específica, celular predominantemente, y cursa con recuentos hemáticos aumentados, ya sea poliglobulia, leucocitosis o trombocitosis, y en general con esplenomegalia, ya sea por el compromiso esplénico en cuanto a esta proliferación celular, o porque puede ir reemplazando, si llega a haber un proceso fibrótico, a la médula ósea en el contexto de hematopoiesis. En este contexto, como dijimos, tienen tendencia a desarrollar fibrosis, por eso se llama mielofibrosis, y un riesgo aumentado también esta fibrosis de producir leucemia. Siempre las series están aumentadas con los diferentes las especificidades respectivas acorde a los tres espectros patológicos donde predomina cualquier proliferación, diferenciándose de la mielodisplasia, que cursan con citopenias. La leucemia mieloide crónica entonces se caracteriza por proliferación de la serie mieloide, a diferencia de la leucemia mieloide aguda. Y hay una gran proliferación de la serie mieloide, pero que al principio están bien diferenciadas, son maduras, no hay blastos al principio. La incidencia es de 1 a 2 nuevos casos por 100.000 habitantes por año, entre la quinta y sexta década de la vida, con predominio ligero del sexo masculino. Hay una translocación 922, fíjense cómo salta entonces el gen BCR922 y genera un nuevo gen de esta fusión BCR-ABL, ¿sí? Que es responsable de la generación de una proteína con actividad tirosinquinasa. Es decir, el ABL se convierte en una proteína quinasa, que da origen a la leucemia mieloide crónica. La translocación 922 origina este gen de fusión, ¿sí? Y la función es transformar a la generación de unas células malignas progenitoras hematopoyéticas. Los síntomas entonces van a ser una proliferación, ¿sí? Inicialmente de células diferenciadas, que es la fase crónica, de inicio lento, que puede ser asintomático o sintomático. Si hay síntomas, están dados por este estado hipermetabólico, por la hipersolaridad y el consumo de oxígeno,
que puede ocupar esta celularidad la hematopoiesis de rojos, dando anemia y fatiga, sudoración nocturna, por este aumento del metabolismo basal en el contexto del consumo de oxígeno celular, de esta gran proliferación celular, malestar general, pérdida de peso como cualquier proceso neoplásico, con esplenomegalia, como dijimos, por la proliferación celular o porque comienza una hematopoiesis ineficaz. Esto comprime al estómago y da una saciedad precoz. La leucostasis, ¿sí?, a nivel del fondo de ojo, produce visión borrosa, a nivel de las arterias glomerulares, insuficiencia renal, y de los cuerpos cavernosos, priapismo. Una clásica, esta última forma de presentación de la leucemia mieloide crónica. La obstrucción vascular puede dar trombosis y por alteración en la funcionalidad plaquetaria, hemorragias. Es inestable y de no mediar un tratamiento evoluciona a una fase acelerada que ya empieza a proliferar más a los glóbulos blancos y aparecen algo de blastos, como la leucemia aguda, que ya en la crisis blástica tiene todos blastos como si fuera una leucemia aguda. Entonces, la fase acelerada, que viene de la fase crónica, tiene aumento de síntomas, más fiebre, más pérdida de peso, dolores óseos por la gran proliferación celular y obstrucción vascular, hemorragias, ¿sí?, por la alteración en la calidad plaquetaria, y trombosis por las obstrucciones, por la gran cantidad de células, y las infecciones porque los glóbulos blancos ya empiezan a ser reemplazados por blastos sin la capacidad madurativa que tienen los gránulos de estas células para defendernos de las infecciones. La esplenomegalia puede ser leve a moderada, por este mismo mecanismo hay hepatomegalia, y la esplenomegalia va a ser muy importante en la fase acelerada para la crisis, se prepara para la crisis, donde es muy importante. Poco frecuente las adenopatías, y hay masas mieloides extramedulares, como el sarcoma granulocítico que vimos también en la leucemia mieloide aguda. ¿Se acuerdan? La proliferación de blastos dentro del intersticio. Tenemos en la fase estable glóbulos blancos en aumento, pero maduros. En la fase acelerada empiezan a incrementarse con algo de blastos, que en la crisis es lo que predomina. Aumentan también los basófilos, eosinófilos, ocupan la hematopoiesis, con lo cual va a haber anemia. Las plaquetas están altas pero disfuncionantes. Los blastos en médula ósea representan más del 20%, y hay una proliferación de estos extramedular, al igual que pasa en la leucemia mieloide aguda. Y hay incremento entonces o focos de blastos en la médula ósea. O sea, tenemos blastos en sangre periférica y en la médula ósea más del 20%. En la fase crónica todavía están algo maduros y totalmente inmaduros en la fase blástica. La policitemia vera se caracteriza por un aumento de la serie roja y de las otras series, con aumento del hematocrito en el hombre y la mujer. Fundamentalmente la masa eritrocitaria en el hombre llega a 26 a 36 mililitros por kilo y en la mujer 21 a 29 mililitros por kilo. Lo más importante es la hemoglobina, 18,5 gramos por decilitro en varones y 16,5 en mujeres. Es decir, la masa globular aumenta más del 25% del valor teórico normal. Primero, diferenciar de algo muy frecuente en cuanto a policitemia, que es la secundaria. Cuando cae la PO2, ya sea por la altura, por patologías cardiovasculares que bajan la PO2 o pulmonares que bajan la PO2, o el consumo de oxígeno por patologías como el tabaco, todo ello hace que aumente la eritropoyetina, aumenta la eritropoyetina y aumenta la masa globular en forma secundaria. En este caso también la policitemia relativa es cuando el paciente toma, por ejemplo, muchos diuréticos, es hipertenso, tabaquista, y bueno, y hay un déficit relativo de plasma y aumenta el hematocrito. Esto se llama policitemia de Gainsbourg, que también es secundaria, o de estrés. La que hacemos referencia acá es primaria, donde hay un incremento, ¿sí?,
desmesurado de la proliferación de glóbulos rojos que se independizan de la eritropoyetina. Por eso aumentan independiente y en forma excesiva y autónoma, con una eritropoyetina baja. Entonces, característicamente vamos a tener una proliferación de glóbulos rojos independizados de la eritropoyetina, por una anomalía genética que es la presencia de un gen que es el JAK2, que esto se puede solicitar, en general lo solicitamos en la Academia de Medicina, para detectar estos síndromes mieloproliferativos. Clínicamente hay un aumento del volumen sanguíneo que va a generar aumento de la viscosidad. En la etapa preclínica hay prurito, por el aumento de histamina en contexto de la vasofilia. Hay esplenomegalia, por el mecanismo que ya explicamos, y por los mecanismos que ya explicamos también trombosis venosas. Y el Budd-Chiari, que se acuerdan que era por el circuito hepatoesplénico ocluido, daba una hepatitis isquémica con dolor abdominal, aumento de las enzimas hepáticas y obstrucción del circuito hepatoesplénico. Hay leucocitosis y trombosis, y característicamente prevalece en hombres de 60 años. El incremento de esta celularidad y la viscosidad en los vasos de la retina genera visión borrosa a nivel de los vasos del conducto auditivo acúfenos, fatiga por la incapacidad de irrigarse adecuadamente y llegar una disponibilidad de oxígeno suficiente a los tejidos, por la gran viscosidad, no hay una buena irrigación, tanto en los tejidos como en el pulmón y el corazón, con lo cual va a haber disnea y fatiga y debilidad. Hay prurito después del baño por la liberación de histamina de los basófilos, ¿sí? Y hay epistaxis, ¿no es cierto?, por la ingurgización de los vasos mucosos, por este aumento de celularidad que termina aumentando la presión y rompiendo a las estructuras vasculares, como también ayudado por la alteración de la calidad de las plaquetas. Hay un trastorno de la hemostasia primaria. Entonces se produce por este mismo mecanismo úlcera gástrica y epigastralgia. Entonces tenemos una plétora, un paciente vasodilatado, eritrocianótico, con ingurgización venosa retiniana por la gran celularidad en los vasos de la retina, y la esplenomegalia, que es muy frecuente. Por eso cuando tenemos un paciente que parece una leucemia aguda, pero con síntomas crónicos de más de 3 meses de evolución, y una esplenomegalia con blastos en sangre periférica, pensamos más en una leucemia mieloide crónica, que también va a tener plaquetas aumentadas, que es una gran diferencia con una leucemia aguda. Aumento de glóbulos rojos, aumento de glóbulos blancos y trombocitosis. La fosfatasa alcalina aumentada, que puede ser leucocitaria, puede ser hepática o puede ser ósea. La láctico desogenasa también en general es por el turnover, el rápido turnover celular, pero también puede ser por lisis celular. Al tener tanta masa celular hay lisis, aumenta la LDH y hay un incremento del ácido úrico. La LDH puede ser debido a algunas células que se rompen, como por ejemplo los eritrocitos, pero también puede tener una proveniencia de los tejidos isquémicos. En el laboratorio tenemos un hematocrito mayor al 60%, los eritrocitos son normales, la masa eritrocitaria está aumentada, las plaquetas están aumentadas con morfología normal y puede haber vasofilia con eosinofilia. Estos pacientes pueden tener trombosis por los mecanismos que ya mencionamos, arteriales y venosas, hemorragias del sistema nervioso, por lo que ya habíamos mencionado, anemia ferropénica. Estos pacientes se tratan con flebotomías, es decir, se extrae sangre para disminuir la masa globular, pero pueden terminar con anemia ferropénica. Las obstrucciones vasculares por la gran cantidad de células a nivel de la microcirculación producen dolores en las partes acrales, en las manos y en los pies. Infarto esplénico por la obstrucción de los vasos del bazo, donde genera dolor esplénico en el hipocondrio izquierdo por la obstrucción vascular, por la gran proliferación celular.
y pueden complicarse con síndromes mielodisplásicos y con leucemia aguda. Los diagnósticos diferenciales pueden ser la policitemia reactiva, o sea, secundaria a una hipoxemia, ¿sí? O la enfermedad de Geinsbourg, pero no tienen ni esplenomegalia, ni aumentan las otras líneas celulares, y la saturación de oxígeno en general está baja en la reactiva. Y, por ejemplo, la clásica es el tabaquista y EPOC. La familiar, donde hay un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que son causas de disminución del oxígeno y aumento de la policitemia, de la masa globular. La mielofibrosis también es un diagnóstico diferencial, es decir, cuando ya la masa globular se agotó y evoluciona hacia la fibrosis de la médula ósea. La diferencia que la mielofibrosis tiene eritrocitos anormales y nucleados, y la biopsia de la médula nos va a demostrar la fibrosis. Y característicamente la mielofibrosis tiene los espignocopoiquilocitos o eritrocitos en lágrima, y tiene elementos inmaduros que salen de la médula ósea empujados desde la médula a la periferia por la gran fibrosis que hay. Entonces aparecen elementos inmaduros en periferia, y el vaso y el hígado se hacen muy grandes porque tienen hematopoiesis reemplazando a la médula ósea. Entonces, en la trombocitosis esencial es otro diagnóstico diferencial, donde la masa eritrocitaria es normal, solo hay aumento de plaquetas. Y la trombocitosis esencial, que ya mencionamos como mecanismo diagnóstico diferencial, solamente hay aumento de plaquetas sin causa clínica. Pero nuevamente este gen, el JAK2, genera este aumento de plaquetas. Clínicamente aparece entre los 50 y 60 años, predomina en mujeres, con gran cantidad de plaquetas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las plaquetas normales eran hasta 500.000, 600.000 como mucho? Las plaquetas pueden aumentar como reacción secundaria, como reactantes de fase aguda, ante un sangrado agudo, podemos tener una hiperplaquetosis, ante infecciones, situaciones de estrés. Pero acá hablamos de una primaria, secundaria a la presencia del JAK2. El primer signo es la trombosis, hay oclusión vascular por la gran cantidad de plaquetas. Hay trombosis venosas en sitios como el circuito hepatoesplénico, generando también un Budd-Chiari, la misma eritromelalgia, o sea, ardor y dolor con eritema en las manos y los pies por la obstrucción vascular periférica de los capilares, y menor frecuencia hemorragias de mucosas, por lo que habíamos dicho, por la ruptura, por la hipertensión vascular generada por estos trombos, pero también por la disfunción plaquetaria. Si bien están en cantidad, está alterada la calidad de la plaqueta. Pueden tener esplenomegalia por los mecanismos que ya mencionamos, y la hiperplaquetosis o trombocitosis puede ser reactiva, entonces a una infección, como reactante de fase aguda, a un sangrado, pero nunca es mayor a 1 millón. En las mielofibrosis es otro diagnóstico diferencial, donde hay fibrosis en la médula y hay eritrocitos nucleados y plaquetas gigantes, que son elementos inmaduros que salen a circulación porque la médula reemplazada por tejido fibrótico empuja a estos elementos inmaduros hacia la periferia. Y el otro diagnóstico diferencial es la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Que tiene el cromosoma de Filadelfia, o que es la fusión del gen BCR-ABL, que no lo tiene la hiperplaquetosis. Y finalmente, para cerrar, la mielofibrosis es la metaplasia mieloide o metaplasia mieloide agnogénica, es la evolución de cualquiera de estos procesos al reemplazo de la médula. Por eso se llama metaplasia, más allá de estos procesos de proliferación celular, termina agotándose la médula y siendo reemplazada por tejido fibrótico. Tienen una intensísima hepatoesplenomegalia porque hay una hematopoiesis que reemplaza a la médula, y los vasos son los de mayor tamaño que hay de todas las patologías. La mielofibrosis o metaplasia mieloide agnogénica
junto con el Gaucher tipo 2, son las causas de esplenomegalia masivas, cuando el vaso supera en la palpación, hasta mejor dicho en la inspección, la línea media. ¿Sí? A nivel de sangre periférica, la presencia de elementos inmaduros, los eritrocitos con núcleos, las plaquetas grandes en la periferia, esto se llama reacción leucoeritroplástica, y poiquilocitos, o sea, eritrocitos de diferentes tamaños y formas que son secundarios al reemplazo de la médula por tejido fibrótico y empuja estos elementos hacia la circulación. Esto se llama reacción eritroleucemia, ¿no es cierto? Entonces tenemos una reacción leucemoide, en el frotis hay glóbulos blancos inmaduros, glóbulos rojos inmaduros, y hay poiquilocitosis, variaciones en la forma de los glóbulos rojos. Todo esto es producido porque son empujados, los pocos elementos que van quedando en la médula son empujados hacia la periferia, hasta que finalmente se agotan. Entonces, predomina en la edad media, es decir, a los 60 años, igual en hombres que mujeres, hay una gran reacción leucoeritroblástica, es decir, presencia de glóbulos blancos y eritrocitos inmaduros, pero que no llegan a ser la cantidad de blastos que puede haber en una leucemia, con elementos inmaduros de rojos, que eso no lo tenemos en la leucemia, por eso se llama reacción leucoeritroblástica, que es la presencia de blancos y rojos inmaduros, no en gran cantidad en la periferia, por la fibrosis medular. Hay eritrocitos en lágrima o dacriocitos, que son estos glóbulos rojos también inmaduros, y una gran esplenomegalia, grados variables de fibrosis en la médula, y la hematopoiesis extramedular se caracteriza por tener una gran hepatoesplenomegalia. Siempre es el de peor pronóstico, la mielofibrosis, y puede evolucionar a la leucemia. El factor de crecimiento, derivado de las plaquetas y otras citoquinas, son las responsables, estimulados por el JAK2, por la evolución hacia la fibrosis. Esto determina hematopoiesis fetal, es decir, una hepatoesplenomegalia con agrandamiento del hígado y del vaso que están generando una hematopoiesis, y a veces también de los ganglios, por eso puede tener adenomegalias. Y se reactivan las células mesenquimatosas y se transforman en células hematopoyéticas. Estos pacientes tienen fatiga, anemia, gran plenitud postprandial por la esplenomegalia, y más de la mitad tienen hepatomegalia con hipertensión portal y ascitis. Hay trombosis por los mecanismos que ya dijimos, hemorragias porque son plaquetas disfuncionantes, e infarto de vaso por la obstrucción capilar del vaso por la gran cantidad de células. Pero la progresión entonces hacia la insuficiencia de la médula ósea a medida que progresa la fibrosis. Puede producirse también una mielitis transversa en la médula espinal por una mielopoiesis epidural, es decir, también hay una hematopoiesis extramedular a nivel de la médula espinal. Bueno, en el laboratorio hay anemia, hay leucocitosis o leucopenia según la etapa evolutiva, hay trombocitosis, ¿sí? Hasta que todo se termina agotando. Y la reacción leucoeritroblástica es cuando son empujados los glóbulos blancos y los rojos hacia la periferia, y los dacriocitos o eritrocitos en lágrima. La función plaquetaria está alterada por la calidad, y hay anticuerpos, esto se forma como fenómenos inmunes por la gran cantidad de citoquinas, estimulan al sistema inmune para formar anticuerpos que destruyen al factor 5 y al factor 7. Por eso también puede haber sangrados por estos anticuerpos, que es una de las patologías, la mielofibrosis, que más genera autoanticuerpos contra los factores de la coagulación. Por la lisis tumoral, por tantas células, puede haber ácido úrico elevado, al igual que la láctico deshidrogenasa, que puede ser por la lisis
o por la isquemia relativa que se produce por las leucostasis y las isquemias orgánicas. El JAK2 es el responsable en la mayor parte, a veces 50% o más, de regenerar esta evolución hacia la presencia de estas citoquinas y elementos de las plaquetas que generan la evolución de la médula hacia la fibrosis. Por eso primero hay un proceso proliferativo celular que deriva a través de un estímulo del JAK2 en la generación por estas células proliferantes de sustancias como citoquinas o el factor derivado de crecimiento, factor de crecimiento plaquetario, estimula a la médula a generar una fibrosis. Y dentro de los síndromes mieloproliferativos es el que más se asocia a fenómenos inmunes. Y la médula ósea seca. Por eso, más que aspirado, hay que hacer biopsia, porque si yo aspiro no viene nada, pero si yo hago con un trocar, hago una biopsia, saco tejido intersticial de la médula, puedo ver la fibrosis y puedo hacer diagnóstico de mielofibrosis. Diagnósticos diferenciales, causas de leucoeritroblastosis, es decir, la proyección de elementos inmaduros de la médula por invasión de la médula, por una infección grave, una inflamación o infiltración metastásica. La leucemia mieloide crónica, que tiene una gran leucocitosis con morfología normal de eritrocitos, pero tiene el cromosoma Filadelfia, o sea el gen BCR-ABL, que esto se estudia por estudios de biología molecular en la Academia de Medicina, y la policitemia verdadera, donde tenemos una gran masa eritrocitaria alta, y la trombocitosis esencial, donde predominan las plaquetas. O sea, la diferencia es que en la policitemia verdadera prevalecen los glóbulos rojos, en la trombocitosis esencial prevalecen las plaquetas, y en la leucemia mieloide crónica solamente los blancos. Entonces, para cerrar, recordemos, en la leucemia mieloide crónica siempre van a prevalecer los glóbulos blancos, aún teniendo aumento de plaquetas. En la mielofibrosis, cualquiera de las series pueden estar un poco hacia arriba, pero prevalece la fibrosis en la médula ósea, ¿sí? Y en la perocitemia vera prevalecen los glóbulos rojos por encima de todo, ¿sí? Y en la trombocitosis esencial prevalecen las plaquetas por encima de todo. Esto después se los dejo para que lo analicen. Muchísimas gracias y cualquier duda me llaman al celular. Muchas gracias.